Muy buen día, apreciados amigos y amigas. Bueno, hoy es 22 de noviembre y de acuerdo al calendario es el 326º día del año. Para hacérselo más fácil, mejor diré que estamos en el día 326 del año. Ahora, quiero preguntarle, ¿cuántas veces durante cada mañana de estos 326 días que han transcurrido, en el momento de despertar, se hizo esta pregunta? ¿Qué esperanzas tengo para hoy? ¿Ha cambiado algo en mi vida y a través de ella con respecto a los primeros días de este año? ¿O tan solo me he concentrado en las rutinas propias de lo cotidiano? ¿Ha ocurrido aquello por lo cual he vivido o por lo cual me propuse al comienzo de este año? ¿Qué diferencia quiero que hoy tenga mi vida con respecto a los años anteriores? La verdad es que muchos, a pesar de los años vividos, aún no lo saben. En su libro Una vida con propósito, Rick Warren escribió lo siguiente: la búsqueda del propósito de la vida ha dejado perpleja a la gente por miles de años. Esto es porque normalmente empezamos en el punto de partida equivocado, nosotros mismos. Nos hacemos preguntas egocéntricas, como ¿qué quiero ser yo? ¿Qué debería de hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas, mis ambiciones, mis sueños para mi futuro? Pero enfocarnos en nosotros mismos, dice Rick Warren, nunca nos revelará el propósito de nuestras vidas. ¿Pero qué me dice de usted? Si usted tan solo ha vivido para hacer lo que piensa que tiene que hacer, entonces está alejándose a sí mismo de los medios básicos de la gracia y de la fuente de guía y fortaleza, de fruto y de gozo, porque de acuerdo a las Escrituras, Dios nos ha dado una visión y una misión en nuestra vida aquí en la tierra. Dios tiene un propósito a través de su vida y de la mía. En el libro que estaba mencionando de Rick Warren, añadió lo siguiente: el propósito de su vida es excesivamente mayor que su realización personal, que su paz mental e incluso que su felicidad. Es excesivamente mayor que su familia, que su profesión y que sus mayores sueños y ambiciones. Si quiere saber por qué fue puesto en este planeta, tiene que empezar con Dios. Usted nació debido a su propósito y para su propósito. Y antes de orar, queridos amigos y amigas, quisiera que tuviéramos en cuenta este texto de acuerdo a la lectura que acabo de realizar, que está en el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 7, y dice de manera textual: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Hoy vamos a aprender juntos que en la Biblia encontramos razones del por qué nuestra misión en esta tierra es importante. Razones por las cuales Dios nos dio la vida y por las cuales, como acabo de leer, nos formó para su gloria. Acompáñeme a orar antes de continuar. Señor, queremos darte las gracias en esta hermosa mañana. Agradecidos, Padre Santo, con la vida que nos has dado, con la familia que nos has permitido tener, y porque día a día vemos tu fidelidad, tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias, Dios mío, por darnos hoy la oportunidad de poder aprender de tu palabra. Y ayúdanos, Dios, a poder encontrar día a día el sentido por el cual tú nos has llamado, el significado y propósito por el cual nos has llamado de la oscuridad a la luz, de la desesperanza a la esperanza verdadera,
y que podamos encontrar juntos en este estudio de esta mañana ese precioso y maravilloso propósito que tienes en nuestras vidas. Que podamos entender que no estamos aquí de forma casual, sino que, como lo leímos hoy, nos formaste y nos hiciste para la gloria de tu nombre. Guíanos, Señor, te lo pido, y que este mensaje sea, como siempre, de aliento y de esperanza para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, como les estaba diciendo, tenemos un propósito claro en nuestra vida. Y por supuesto, el principal propósito es que nosotros podamos reflejar quiénes somos en Cristo. Ese es el principal. Pero hoy quiero centrarme en algo más, por decirlo así, cercano o relacional en nuestra condición de hijos de Dios, en nuestra condición de hermanos en la fe. Y para ello quiero que me acompañen su Biblia, ahí en el libro de Hebreos, la epístola a los Hebreos, capítulo 9, 23 al 25. Y el texto dice de la siguiente manera: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. He titulado el sermón de hoy El propósito de nuestras vidas como cristianos. Y lo primero que dice aquí el autor a la epístola a los Hebreos es que debemos mantener firme la profesión de nuestra esperanza. Esto significa que debemos retener esa esperanza que tenemos en Cristo. Que debemos ser personas llenas de esperanza en Dios, en sus promesas. Y dice el versículo que acabo de mencionar, porque fiel es el que lo prometió. Dios es fiel. Lo que Él ha prometido, lo cumplirá, porque Él nunca cambia, como le hemos aprendido. En esta epístola a los Hebreos podemos ver, entre muchas otras cosas, en qué cosas Dios ha sido fiel y lo que ha prometido. Voy a citarle algunas. En Hebreos 10:14 nos dice que Él ha prometido que seremos hechos perfectos por un solo sacrificio, el sacrificio de Cristo, como todos lo sabemos. Dios nos ve perfectos en Él a través de Jesucristo. En el verso 16 del capítulo 10 dice que pondría o escribiría su ley en nuestro corazón. Así que nos ha sacado de esa condición de esclavitud del pecado y nos ha traído a una reconciliación por medio de Jesucristo, pero nos ha colocado su ley, su palabra en nuestro mismo corazón. En el verso 17 dice que ha prometido olvidarse o borrar nuestros pecados. Y en el capítulo 13, versículo 21, me encanta lo que dice aquí el autor de la epístola, donde dice que Dios ha prometido obrar en nosotros, escuchen bien, obrar en nosotros lo que es agradable a sus ojos. En el mismo capítulo 13, versículo 59 de Hebreos, dice que ha prometido nunca dejarnos o desampararnos. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 10, hago una paráfrasis del texto donde dice que aún en la disciplina y la corrección ha producido en nosotros todo tipo de bien en medio del dolor y de las cosas por las cuales en ocasiones nosotros somos corregidos o disciplinados. Todas estas promesas las ha hecho Dios a través de su palabra, promesas que ha cumplido a cabalidad. Y por eso el autor de la epístola a los Hebreos nos dice que debemos mantener firme nuestra profesión de fe. Cuán necesario es, cuán importante es en esos tiempos tan difíciles y más allá de la pandemia, porque ha sido una prueba dura para todo el mundo y particularmente para la Iglesia de Cristo, para los hijos de Dios. El poder mantenernos firmes, arraigados, anclados, establecidos en la fe. La única manera, mis queridos amigos, en que nos podamos mantener firmes en esa profesión de fe es recordando quién es Dios, lo que Él ha dicho, lo que ha cumplido y lo que cumplirá. Porque como siempre lo hemos dicho y lo hemos visto en la palabra de Dios, las cosas van a cambiar significativamente. Los tiempos van a ser difíciles
Acabamos de ver en noticias todas estas catástrofes, todas estas cosas tan tremendas. Vivimos tiempos violentos, tiempos de mayor inseguridad, de mayor zozobra. Y es, mis queridos amigos, donde necesitamos mantener esa profesión de nuestra fe. Mantener la confianza en todo lo que Dios nos ha enseñado en el transcurrir de no solamente este año, sino el tiempo que sea que usted y yo llevemos conociendo de su palabra, conociendo de su revelación, conociendo de sus planes, conociendo su carácter. Pero pensemos además que Dios no solamente quiere que nosotros, obviamente, mantengamos firme esa esperanza, mantengamos viva nuestra fe, mantengamos vivo ese fuego, pero Él también quiere que nosotros demos a conocer esa misma fe y esa misma confianza que tenemos en Dios. Si nosotros tan solo de una forma, digamos, egoísta, nos afirmamos en esto y no lo compartimos con las personas que lo necesitan, pues estaríamos actuando, como ya lo dije, egoístamente. La esperanza que Dios ha producido en nuestra vida, de acuerdo a las promesas que nos ha dado, y que han transformado nuestro corazón y que han renovado nuestros pensamientos y que por supuesto han hecho firme y fuerte nuestra fe. Esa esperanza también Dios quiere, y lo vamos a ver enseguida, que la compartamos con otras personas. Dice la palabra de Dios que los que por gracia somos fuertes en la fe, debemos ayudar al que está débil en la fe, y cuanto más aquellos que aún no tienen su fe en la persona de Cristo, aquellos que aún no han puesto su confianza en Dios y en lo que su palabra dice. Así es de que Dios quiere que nosotros, de una forma consciente, podamos cumplir con ese propósito. Es como dice el apóstol Pablo también en su epístola a los de la iglesia de Corinto. Así como somos parte de un cuerpo, debemos ayudarnos, debemos cooperar y debemos ver al más débil como una oportunidad y como una forma de ayudarle a levantarse, a crecer, a afianzarse en esa fe, en esa profesión de fe, mantener viva esa fe. Lo siguiente que dice esta epístola a los hebreos es que debemos considerarnos unos a otros. Si observamos con atención en esta epístola a los hebreos, ese término considerar ya había sido usado por el autor en el capítulo 3, versículos 1 y 2, la primera parte del versículo 2, y lo cito de forma textual. Hebreos 3, 1, 2. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó. En el texto vemos con claridad el llamado a considerar a Jesús. ¿Qué es esto de considerar a Jesús? Pues básicamente es mírenlo a Él, piensen en Él, enfóquense en Él, conozcan su carácter. En unas palabras más sencillas, permitan que en sus mentes se ocupen permanentemente de Él. Y en Hebreos 10:24 está usando exactamente el mismo término de considerarse unos a otros. ¿Considerarnos en qué? Ya lo dije, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Usando los términos que acabo de describir, entonces lo que está diciendo aquí el autor a la epístola es que yo debo interactuar más con las personas, que debo pensar más en otros, que debo enfocarme en otros, que todo lo que he recibido por gracia de Dios, por misericordia de Dios, no debo quedármelo, que debo considerar a que está débil, como lo dije en el punto anterior, que debo pensar en cómo ayudarle a crecer, que debo pensar en formas prácticas de ayudarle a tener esa esperanza, si la ha perdido a raíz o a causa de esa situación tan difícil que venimos pasando, o por cualquier otro tipo de situación que se nos puede presentar, no solamente una pandemia, pero a veces son situaciones de pérdidas. ¿Cuántas personas en este año, por ejemplo, perdieron su trabajo, su fuente de ingresos, y se desanimaron y perdieron la esperanza? Debemos considerar a esas personas, ayudarles. Y otra cosa que quiero decir a propósito de esto, no solamente ayudarles diciéndoles estoy orando por ti, estoy pidiéndole a Dios,
pero cosas prácticas, ser activos, decir, bueno, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Cómo podemos como cuerpo ayudarnos? ¿Cómo podemos hacernos, no tanto como ver como protagonistas, sino decir, aquí estoy yo, mi querido amigo, aquí estoy yo para ayudarte, no estás solo, no estás sola. Por supuesto, el decir a la gente que está con Dios y Dios con ella le va a ayudar muchísimo, pero Dios nos ha puesto como piedras vivas, dice el apóstol Pedro, y una piedra viva no es solamente la que está ahí de una forma inerte, sino la que está ahí de forma activa, ayudando y considerando a los demás. Preguntas sencillas como, ¿qué puedo hacer para que esas personas se sientan estimuladas al amor y a las buenas obras? ¿Qué puedo hacer yo para que esa persona sienta que la considero? ¿Cómo me puedo solidarizar en su situación? ¿Cómo yo me puedo, si viví una situación parecida en el pasado, cómo pudimos ver la gloria de Dios y cómo pudimos ver la salida que Dios nos dio? ¿Qué ayuda a una persona a volverse amorosa? Por ejemplo, por supuesto recibiendo el amor, por supuesto recibiendo en forma práctica esa fe que nosotros, por supuesto, profesamos. Hay un texto que me encanta a este respecto en no pensar en nosotros mismos, porque como lo he dicho desde la introducción del sermón de hoy, el propósito no es solamente pensar en nosotros y cómo realizarnos y cómo lograr las metas de Dios, sino ayudar a otros a cumplir esos propósitos divinos. Y ese texto está citado por Pablo en su epístola a los Filipenses capítulo 2 versículos 3 y 4, donde dice el apóstol Pablo, estoy leyendo la versión TLA, que dice de forma textual, no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Es muy importante esto de considerarnos. Como lo dije, en este punto lo estoy enfatizando. Es importante que nosotros de verdad actuemos. Hay muchas personas que se llevan la vida y está bien orar, por supuesto. Y lógicamente nuestros grupos tienen ese propósito. Y los contactos que tenemos es ayudarles y orar por ellos, claro que sí. Pero como ya lo dije anteriormente, poder buscar formas prácticas de poder considerar a la persona, de que la persona realmente sienta que no es un número más dentro de una lista de miembros de una iglesia local, que no es un número más o un contacto más dentro de un grupo de difusión, que no es un contacto dentro de un grupo de oración. Más allá de eso, y más adelante lo quiero extender un poco más, o quiero enfatizar más el tema de si somos parte de un grupo, que seamos solidarios y que realmente mostremos el amor. Una de las cosas que muchas veces hace que se piense de una forma equivocada es esa, ¿no? Porque uno puede decirle a la persona, yo te amo con todo mi corazón, yo te amo en el amor del Señor, pero pasemos de las palabras a los hechos. Es como cuando uno le dice a la esposa, yo te amo con todo mi corazón, o a sus hijos, pero ellos necesitan ver evidencias o acciones prácticas de la muestra de ese amor. La tercera cosa, de una forma para tener en cuenta de cómo considerarnos, lo dice el texto también, estimulándonos al amor y a las buenas obras. ¿Saben que el despropósito o no tener un propósito claro en la vida es semejante a la falta de vida? Estaba pensando en algo práctico de la naturaleza y me puse a pensar en lo que Dios creó, por ejemplo, en las plantas, que cuando están en su etapa de florecimiento, tanto sus flores como sus hojas son hojas que están de un verde maravilloso. Las flores expiden un olor característico y por supuesto sus colores vivos alegran la vida de los que las vemos. Pero ¿qué pasa cuando esas hojas caen de esa planta? ¿Qué pasa cuando esa flor es cortada del lugar que le da vida y que produce no solamente el color sino el aroma?
podemos colocar en un florero y puede lucir de una forma muy hermosa y puede ambientar el lugar de un hogar, por ejemplo. Pero a los pocos días se han dado cuenta que esa flor, al marchitarse, al ir secándose, pierde el olor, pierde sus colores vistosos y se marchita. Y ya tenemos que sacarla de ese florero hasta arrojarla a la basura porque ya pierde precisamente, digamos, esa esplendidez o ese brillo. Nosotros como seres humanos, como parte del cuerpo de Cristo, como personas que fuimos hechos a su imagen, carecemos de propósito si nosotros no estamos estimulándonos al amor y a las buenas obras, como lo dije en el punto anterior. Dios nos creó para tener un enfoque claro y un propósito claro en Él y para Él. Lo leímos en la introducción. Esto no es algo que Dios quiera imponernos o que lo hagamos a regañadientes, no es algo que deba debilitarnos ni deba hacernos sentir obligados, como lo estoy diciendo. En Gálatas capítulo 5, versículo 13, el apóstol Pablo nos dice: Dios les ha hecho libres. Usen esa libertad para ayudarse unos a otros en amor. Noten eso. Eso significa que encontrar el propósito para el cual fuimos hechos y hacerlo en el amor de Dios y en el poder de Dios nos ayuda a tener claro para qué fuimos llamados. Miren, mis queridos amigos, yo sé que la mayoría de ustedes seguramente han experimentado lo gratificante, como lo dijera, lo agradable, lo alegre que se pone en nuestro corazón cuando podemos de verdad con una palabra, con una acción, estimular a las personas o ayudarles mediante nuestras buenas obras. No son obras para exhibirlas y para postearlas en los estados que tenemos en las redes sociales, no es para eso. Porque las obras que se hacen para Dios jamás deberían darse a conocer, sino en lo secreto, como Jesucristo nos lo enseñó. Y en Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29, el mismo apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Colosas, dijo: nosotros damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándoles y enseñándoles con toda la sabiduría que Dios nos da. Noten eso, a todos. Pues queremos presentarlos a todos otra vez ante Dios espiritualmente maduros en Cristo. A tal fin, escribió Pablo, trabajo con mucho empeño, gracias al poder de Cristo que actúa en mí y me fortalece. Me parece tan hermoso lo que escribe aquí el apóstol Pablo, un hombre tan preparado, un hombre tan docto, un hombre que antes de ser ese siervo de Cristo, dice la Escritura que era muy pero muy preparado, muy letrado y conocedor. Pero el propósito del apóstol Pablo cambió cuando Dios lo llamó a ser parte de sus propósitos. Qué importante es esto, mis queridos amigos. Alguien dijo: no trates de meter a Dios en tus propósitos, sino permite que Dios te use para los suyos. Y Pablo aquí nos da claramente una enseñanza que su preocupación, que su empeño, que su vida estaba dedicada para aconsejar y enseñar a todos, porque él deseaba mostrarlos como personas maduras en Cristo. ¿Saben, mis queridos hermanos y amigos? No hay nada, como ya lo dije, nada que alegre más el corazón y gratifique más el espíritu que poder ayudar a otros a crecer en el Señor. Y me encanta mencionar al apóstol Pablo porque me hace recordar el trabajo tan entregado, tan determinado, tan desinteresado que realizó un hombre como Bernabé en este hombre, el apóstol Pablo. Y es impresionante porque Bernabé jamás contradijo a Dios o nunca le dijo a Dios: pero ¿por qué no voy a ser yo el que brille? Bernabé se encargó de cumplir el propósito de Dios
de enseñarle a este hombre pensando en un único propósito, que no era el particular, que no era el de ese entonces para ellos, para Pablo y Bernabé, sino para la gloria de Dios. Y Jesús dijo en Juan capítulo 4, versículo 34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Mi comida, de lo que me alimento diariamente. Jesucristo, en su inmensa sabiduría, dice o usa ese término para decir lo que significaba la voluntad de Él para Él, o el centro de su vivencia diaria. Mi comida, lo que a diario yo deseo hacer, es hacer lo que Él me mandó hacer. Y para Jesucristo, así como la comida nos da vida y energía, para Él, como ya lo dije antes también, lo más importante era que no solamente sus discípulos, sino cada persona que se acercaba a Él, fuera por Él enseñada, fuera por Él bendecida, fuera por Él llena de esperanza, llena de un enfoque en Dios. Al examinar los evangelios vemos claramente ese sentir de Jesucristo, que jamás buscó su gloria, que nunca buscó protagonismo, que nunca quiso figurar ni siquiera entre sus discípulos. ¿Cuántas veces lo vemos a Jesús diciéndole a las personas? Por ejemplo, viene a mi mente un recuerdo cuando sanó a este hombre que estaba endemoniado, a este hombre de Gadara, y cuando le dice, ve y no le digas a nadie, y este hombre lo sigue por gratitud a lo que Jesús había dicho. Entonces el enfoque que debemos tener como cristianos desde la mañana hasta el anochecer en cada día de nuestra vida es fijarnos en lo que Dios quiere que hagamos y no lo que creemos que debemos hacer. Y como lo dije ya bastante, con actos sencillos. Miren, no tenemos ni que movernos de la casa. Ahora con esto de la virtualidad, a la cual hemos sido todos de alguna forma lanzados o impulsados u obligados, qué sencillo es en la mañana enviar un saludo a las personas. Y como ya también lo mencioné, qué sencillo es decir a las personas, enviarles un texto bíblico. A mí me encanta esto. Y de nuevo no lo hago por alardear, porque también lo digo con toda humildad. Mi deseo es que las personas confíen más y más en Dios, como yo estoy aprendiendo cada día a confiar más y más en Dios. Quiero mencionar un texto más en la epístola del apóstol Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20. El apóstol Santiago, dice, hermanos en Cristo, si alguno de ustedes deja de confiar en la verdad que ha aprendido y otro le devuelve la confianza, quiero que sepan esto. Quien hace que un pecador deje de pecar, salva de la muerte al pecador y logra que Dios le perdone sus muchos pecados. Para concluir este punto quiero decir que el propósito de nuestras vidas no es solamente amar a Dios, claro, es lo principal, y hacer las obras que Él nos llamó a hacer, sino ayudar a otros al amor y a las buenas obras. Y en cuarto lugar, nos dice lo digo en forma de paráfrasis, reúnanse y anímense los unos a los otros. En el verso 25 dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándose unos a otros. Otra vez habla en plural, exhortándose unos a otros. Muchas veces usamos este texto para animar a personas a las reuniones dominicales. Por supuesto que está bien ayudarles y animarles a ser parte de las reuniones dominicales cuando la parte de la presencialidad lo permita. Pero hoy tenemos otros escenarios para poder nosotros congregarnos. El congregarse no solamente tiene que ver con la iglesia local, que sí es importante porque en la iglesia local es donde nosotros alabamos juntos el nombre de Dios en los cultos dominicales y donde por supuesto todos como grupo somos instruidos por medio de la predicación dominical. Pero como estaba diciendo, hay otros escenarios en los cuales podemos congregarnos. Y uno de los que hemos impulsado durante este tiempo de pandemia, principalmente aquí en la iglesia, es el Grupo Vida. Y es muy sencillo, porque ahora, otra vez,
con la necesidad que tenemos de vernos, con el impedimento que tenemos de estrechar nuestras manos, de darnos el abrazo y de compartir el café que regularmente compartíamos en las reuniones dominicales o después de las reuniones dominicales, ahora tenemos estos grupos y podemos tener acceso desde cualquier lugar de la ciudad. Si estamos saliendo de la oficina, por ejemplo, o si estamos terminando una tarea con nuestros hijos desde el hogar, o si simplemente estamos en un lugar donde no podemos movilizarnos por pico y placa o lo que sea. Bueno, cualquiera que sea la razón, nosotros podemos congregarnos, porque congregarse es unirse en torno a. Congregarse es tener algo en común, como lo que vemos puntualmente en la iglesia descrita en el capítulo 2 del texto del libro de los Hechos. Entonces, es esto, ¿no? Congregarnos tiene muchas facetas y muchas formas. Y yo sí quiero aprovechar para animar a aquellos que no lo han hecho, a que se sumen. Aquí en la iglesia, como les decía, cada martes tenemos nuestro grupo Vida, donde tan solo es acceder a algo como el Zoom u otra plataforma tecnológica, cualquiera que sea. Lo importante aquí en la plataforma es el hecho de poder disponer de esa hora y 30 para poder juntos orar en este grupo de vida que llamamos aquí en la iglesia, en ese grupo donde podemos interactuar y ¿saben qué? Algo muy bonito, donde podemos de verdad estrechar nuestras relaciones fraternales. Yo siempre lo he dicho y es parte de mi convicción, Jesucristo mucho más que querer establecer congregaciones, claro que sí es importante. Jesucristo mucho más que querer establecer iglesias, cada una con visiones y misiones distintivas. Jesucristo quiere que nosotros tengamos relaciones de afecto, de amistad, de coinonía, de amor fraternal. Por algo Jesucristo, cuando oró por sus discípulos, una de las cosas importantes que enfatizó en su oración fue esa: que el mundo conozca que ustedes son mis discípulos porque se aman los unos a los otros. Pero volviendo al tema, para no desviarme, de no dejando de congregarnos, es eso. Amigos, yo les animo porque, como les decía, a veces, y no quiero ser crítico en esto, pero es una observación en amor, a veces pasamos horas en las redes sociales mirando los estados de mucha gente, en ocasiones indignándonos por cosas que la gente coloca. Bueno, en fin, no quiero entrar más en detalles, pero lo que quiero decir es que si tenemos el acceso por medio de un teléfono y tenemos el internet, porque hoy también, por la misma razón de las clases virtuales con nuestros hijos, etcétera, pues tenemos que tener internet, o porque ya la parte de la internet es precisamente fundamental para el trabajo y para nuestras comunicaciones. Entonces aprovechémoslo. Aprovechemos para unirnos. Es solamente dar un clic a un botón, es simplemente enlazarnos a la reunión y escuchar. ¿Saben algo que les digo a las personas del grupo Vida? No sientan que van a estar obligados a orar o a compartir testimonio. No es obligación, pero qué lindo es conocer de primera mano. Muchas veces oramos no en detalle, sino sabiendo lo que Dios sabe y conoce de cada situación. Entonces, esta epístola que estamos hoy tocando nos hace ver que, si bien es cierto la predicación y las reuniones dominicales son importantes, es también muy importante el involucrarnos unos a otros, y como ya lo dije, por eso es que estamos potencializando o impulsando el tema de los grupos. En cuanto a la exhortación, como dice aquí el autor a la epístola, la exhortación tiene que ver con eso, con el ánimo, ¿sí? La exhortación, también quiero recordarles, no es regañar, no es, como decimos popularmente, ¿no? Echar vainas a las personas, perdónenme la expresión tan coloquial. La exhortación es esa, es como decirle: ven, te hemos visto alejado, algo que podemos hacer, y quiero seguir puntualizando en esta parte. Es eso, ¿no? Y volviendo un poquito a recapitular lo que he estado hablando en los últimos minutos. Cuando yo conozco a la persona, cuando conozco cuál es su carácter, cuando sé cómo es su forma de ser, Dios me da la sabiduría para ayudarle y para hacerla parte de este grupo. Entonces, exhortarles es eso. Es decirle: mira, nos necesitamos como cuerpo, no te aísles, no te alejes, sabes que cuentas con nosotros,
hay una iglesia viva, hay una iglesia que se preocupa por ti. No solamente, como les digo, de una forma tan impersonal, porque entre otras cosas, sí, a veces un mensaje es muy impersonal, pero qué bueno y qué alentador es, ¿no les parece? A mí me pasa cuando alguien me escribe, bueno, porque Dios le puso en su corazón indudablemente, pastor, estoy orando por ti, espero que estés bien, espero que tu familia esté bien. En ocasiones me piden, me gustaría orar por ti, no sé si tengas alguna petición en particular, etcétera, etcétera. Es muy bonito eso. Entonces, leí alguna vez algo que me llamó mucho la atención y con lo cual quiero terminar. Una reflexión que decía que nosotros, pensando en este aspecto de reunirnos y estimularnos y animarnos a congregarnos, y con todo el contexto del que he hablado en esta mañana, que uno debía ser un amigo bíblico. Y me explico. Daba como ejemplo esa reflexión, lo hago así rápidamente, en mención, y mencionaba cómo David tuvo en Jonatán un gran amigo. Y ustedes saben muy bien el contexto de lo que estoy hablando. A pesar de que Jonatán era el hijo de Saúl, ese hombre que como decimos popularmente tenía entre ojos a David y que se llenó de amargura y resentimiento por él y lo quiso matar, etc. Pero el punto no es ese, el punto es que Jonatán amaba tanto a David, eran grandes amigos, que aún puso en riesgo las propias relaciones con su padre. Y aún lo alertó, si ustedes conocen la historia, de las veces que Saúl quiso atentar contra la vida de David. Pero estoy seguro que Jonatán no solamente le advertía cuando estaba en peligro, pero estoy seguro que Jonatán era alguien que oraba por su amigo David. Sin lugar a dudas, cuando nosotros nos convertimos en esa clase de amigos bíblicos, por darle un nombre, podemos entonces con esa libertad, con esa naturalidad, porque esa era otra cosa. Esto que aprendimos en esta mañana de el propósito como cristianos, en esas 4 cosas que mencioné hoy, solo lo podemos hacer cuando es algo que sale del corazón. Y desear ser amigo y poder replicar en otros lo que han hecho con nosotros. Siempre digo, y con eso quiero terminar ya, Dios siempre ha usado personas, a través de la historia, siempre ha usado personas comunes y corrientes para estimular a otros, para ayudarnos juntos a mantener esa fe sin fluctuar. Siempre necesitamos a alguien a nuestro lado. Soy un pastor de una iglesia y llevo más de 20 años enseñando, pero siempre necesito a mi lado a alguien que me estimule, que me anime, porque eso es lo que nos mantiene, como decía alguien alguna vez en alguna ilustración. Saben que los que somos amantes de los asados, que por cierto, qué bueno sería en el corto plazo poder volver a hacer un asado con familia, con personas conocidas. Pero lo que quiero decir es que se han visto que en un asado, para que la carne quede bien asada, las brasas deben estar en un punto adecuado. Si se esparce mucho la brasa, si se distancian los carbones encendidos unos de otros, se van a apagar pronto. Pero si los mantenemos unidos, ¿se han dado cuenta? Si los mantenemos unidos y avivándolos, soplando sobre ellos, ese carbón sigue encendido uno con el otro y permiten entonces cumplir su propósito. En el caso concreto de poder tener una carne muy exquisita y muy bien asada. Bueno, me viene ese ejemplo loco a la cabeza, pero es eso. Si nos ponemos nosotros en este ejemplo que doy, en ese lugar de ser un carbón encendido, pero decir, yo solo no puedo mantener el fuego. Noten el ejemplo. Por más de que yo sepa de la palabra y ore y todo esto, necesito a otras personas a mi lado. Y qué bueno tener, como les decía ya, personas así como un grupo, como la gente de la iglesia, como esos amigos bíblicos como el que tuvo David en Jonatán. Entonces quiero terminar, que meditemos juntos en esto. Y al final del texto de Hebreos dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Los tiempos son bien difíciles y cada vez es inminente la venida de Jesús. Jesús dijo que debido a la iniquidad el amor se enfriará.
pero que aquel que persevere, ese será salvo. Recordemos como conclusión entonces que nuestra misión aquí en la tierra es algo así como una continuación de la misión de Jesús en la tierra. Como sus seguidores, como sus hijos, como parte de la familia en la fe, hemos de continuar lo que Jesucristo un día empezó. Establezcamos relaciones de amistad y de amor mutuo y podamos así cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó. Le invito para que ore conmigo. Padre, te damos gracias por tu gran amor y tu misericordia, y gracias porque el mayor estímulo lo recibimos de ti en nuestro diario vivir. Gracias porque has renovado nuestra esperanza y porque a diario, Señor Dios, nos recuerdas que estás con nosotros. Ayúdanos a que, como parte del cuerpo que somos de Cristo, podamos, Dios, también reflejar a otros quién eres tú, y que nosotros podamos ayudarnos en medio de las situaciones puntuales de la vida cotidiana. Gracias, Padre, por este gran privilegio y porque contamos con tu Espíritu Santo y con tu palabra para este cometido. Bendícenos el resto de la semana, Señor, y gracias, Dios, por tu presencia en nosotros. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, que tengan una excelente semana y espero que trabajemos con todo el deseo en este buen propósito de Dios. Dios los bendiga. Feliz semana.